Bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias por estar aquí tomando el curso. Muchas gracias en nombre de Yoga Studio 19. Todavía se agregaron bastantes personas nuevas esta semana que nos visitan nos están viendo de Nueva York, de España, de distintas partes de la República. Le agradezco también al doctor José Tapan por su colaboración y estar participando en este proyecto tan bonito sobre el Tao Te Ching. Muchas gracias por sus comentarios, parece que les gustó mucho. Y como hay bastante gente nueva, les leeré nuevamente un poco de la trayectoria del doctor José Eduardo Tapan. Es licenciado, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM, maestro en Teoría Psicoanalítica por el CIEP, con 35 años de ser profesor en distintas universidades del país y con más 25 años de práctica psicoanalítica privada. Por 7 años fue investigador del CIESAS, que es el Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología Social. Por 11 años estudió magia, religión, chamanismo, sistemas de culto y sus instituciones. Fue coordinador de Humanidades de la UNAM. También dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Colegio de Historia por 6 años. Fue profesor del CIEP, del Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. Y pues bueno, como pueden ver, tiene una larga trayectoria estudiando las formas subjetivas de la relación del hombre con el mundo, sus ideologías, idiosincrasias, cosmovisiones. Entonces, y bueno, Yoga Studio es un proyecto en el que, además de las clases de yoga, meditación, se quieren impartir todo este tipo de cursos que pues den de cierta forma herramientas para habitar la vida, ¿no? Desde otro lado. Les estaremos compartiendo la información, ya lo puse en el mensaje. Ya hay un Facebook de Yoga Studio 19, entonces lo pueden buscar, de todos modos ya les envié el link. También pueden enviar un correo a yogastudio19@gmail.com y la primera media hora es para responder las preguntas que nos enviaron y así le estaremos haciendo todas las sesiones. Entonces, como somos bastantes, sí nos pueden enviar sus preguntas y nosotros las responderemos en la siguiente. Espero que ya se esté escuchando bien. Y pues le doy la palabra al doctor José Tapan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy, ahora sí que con todos estos cachivaches aquí, de todo lo que voy a exponerles. Bien. Creo que ahora sí ya. Bueno, primero que nada, agradecerles su presencia y bueno, que vean que la tarea que nos vamos a dar en todo este trabajo del Tao es un sentido de exploración. El Tao, como ustedes saben, es un libro que ha sido compilado y escrito durante muchos siglos. La primera versión del Tao se escribió, digamos, el Tao que conocemos hasta en nuestros días, es una versión del Tao en donde una parte del Tao se escribió 150 años antes de la versión completa. Entonces, es muy importante que pensemos esta idea de Lao Tse, donde sí tenemos datos históricos de un personaje, digamos, que escribió una serie de enseñanzas y que recuerden ustedes que la palabra Lao Tse no significa, no es un nombre propio, no es Juan Pérez, sino significa viejo maestro. Entonces, así como cuando pensamos en la Ilíada y la Odisea, siempre dicen, es que fueron escritas por Homero. Homero no existió en la historia. Lo que existen son los homéridas, que son este estilo de narrativa, en donde quizá alguno de estos homéridas se dio a la tarea de escribir estas tradiciones orales
y ese es lo que nosotros llamamos Homero, pero el personaje Homero, ese escritor ciego del que nos habla, no existió como personaje histórico, ¿no? Sino como una tradición de pensamiento. Entonces, algo así puede ser que haya pasado con el pensamiento taoísta y particularmente con Lao Tse, en donde además la importancia de Lao Tse es que seguramente Lao Tse no fue él solo el que ideó muchos de los pensamientos que están reflejados en el Tao. En el Tao Te Ching o Tao Te Ching, que además, como ustedes recuerden, que son ideogramas, entonces pueden ser leídos de muchas maneras y son traducidos de muchas maneras. Lao Tse, Lao Tzu, Lao Tse, o sea, entonces esas grafías y esas cosas, pues obviamente van a cambiar según los traductores, según las versiones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo he revisado por lo menos 6 versiones del Tao y son bastante distintas unas de otras. Hay algunas que me gustan más porque mantienen cierta unidad de la que vamos a hablar en un momento. Pero entonces quiero que nos demos la oportunidad de que este curso sea alrededor de que ustedes empiecen a cuestionar todo lo que puede ser sus prejuicios, sus juicios, lo que podríamos llamar su sesgo cognitivo para enfrentar toda una tradición de pensamiento que es bastante ajena a nuestros usos y costumbres, a nuestros procesos de pensamiento, a nuestras reflexiones, ¿no? Visibilizar cómo pensamos las cosas es muy importante, ¿no? Entonces no se trata solo de pensarlas de manera automática, sino de pensar cómo las pensamos, cómo nos apropiamos de ese conocimiento. Hablábamos la vez pasada de que hay diferentes apuestas de lo que llamamos actividades superiores de la conciencia, que tiene que ver con el discernir, que tiene que ver con el considerar y que no tiene que ver con lo que nosotros llamamos pensamiento, pero que en realidad es la intelectualización. Si ustedes recuerdan, Freud nos advertía de que en la intelectualización es este diálogo que construimos con nuestro superyo, supuestamente para poder tomar una decisión. Entonces, ¿qué debo hacer si tú quieres? Y entonces hay un diálogo. Eso no es pensar. Pensar es poner las cosas en una báscula. Pensar viene de pesar. Pesar las cosas como una báscula, que es distinto a considerar, que es diferente. Y entonces nosotros cuando decimos que pensamos, intelectualizamos. Y ese es el tema en donde el ejercicio protagónico de los procesos de intelectualización como mecanismo de defensa del yo actúa para llenarnos de sentido, de ideas, de claridades en donde no las hay. O sea, simple y sencillamente no resistimos la angustia para... Algo pasó aquí. No resistimos la angustia de enfrentarnos a lo desconocido, a lo que no podemos apropiarnos, y entonces vamos muy rápidamente a llenarlos de sentido. Bueno, hubo varias preguntas que voy a dar ahorita respuesta. Ya se nos hemos comido mucho tiempo por todas las dificultades que tuvimos técnicas, pero bueno, lo que pensé para darle respuesta a estas preguntas y que tiene que ver con el estilo que yo he seguido a lo largo de muchos años, es esta parte donde cada vez que comienzo una nueva sesión de un seminario, hago una breve recopilación de lo que estuvimos trabajando antes. Entonces, en este sentido, esta recopilación ayudará a responder a las preguntas que se me estuvieron haciendo. Entonces, les recuerdo que Tao Te Ching o Tao Te Ching es el camino Tao, Te, virtud, Qing o Qing clásico. Entonces, en este sentido, lo que nosotros podemos pensarlos de muchas maneras, como el camino de la virtud, el camino clásico de la virtud del camino clásico, o sea, hay muchas maneras de entenderlo. Esencialmente, yo he distinguido, o sea, de estas lecturas del Tao y de lo que es el seguimiento a las formulaciones taoístas, 3 grandes familias de lecturas. La primera, que es interesante que aquí me doy, qué bueno que me di cuenta, es
Puse un lapsus, pero bueno. Había puesto las budistas y no, son las confucianas. Los primeros ejercicios de lectura del taoísmo son de lecturas confucianas. Y esto es importante porque son versiones que son muy moralizadas, muy llenas desde el deber ser, muy llenas desde la intelectualización. Les voy a leer a ustedes en este momento una de las versiones precisamente de, de esta forma de pensar, el Tao, y van a ver lo próximo que es el pensamiento de Confucio. Les voy a leer también un par digamos, de las enseñanzas de Confucio para que vean lo distinto, lo claramente distinto, lo desemejante que es del pensamiento taoísta, ¿no? Dice, el maestro dijo, no es una alegría aprender algo y después ponerlo en práctica a su debido tiempo, no es un placer tener amigos que vienen de lejos, no es un rasgo de un caballero no incomodarse cuando se ignoran sus méritos. El maestro Yu dijo, un hombre que respeta a sus padres y a sus mayores difícilmente estará inclinado a desafiar a sus superiores. Un hombre que no está inclinado a desafiar a sus superiores nunca fomentará una rebelión. Un caballero trabajará en lo esencial. Una vez que lo esencial esté asegurado, se desarrollará en la vía. Respetar a los padres y a los mayores es la base esencial de la humanidad. El maestro dijo, la charla ingeniosa y las maneras afectadas rara vez son signos de bondad. Cada día me examino 3 veces. Cuando actúo en nombre de otros, ¿he sido digno de confianza? En mi relación con mis amigos, ¿he sido leal? ¿He practicado lo que se me han enseñado? O sea, quiero que vean cómo en este sentido Confucio está totalmente del lado de los imperativos categóricos kantianos, de esta idea de seguir una serie de imperativos morales, del deber ser, y obviamente entonces considerados desde la razón. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, les voy a poner también de los 4 libros de Confucio, un texto donde el propio Confucio nos muestra lo importante que es para él la razón. Dice, los antiguos príncipes que deseaban desarrollar y esclarecer en sus estados el principio luminoso de la razón que recibimos del cielo se entrega ante los gobernantes para poder seguir sus reinos. Lo que me parece importante nada más es este principio luminoso de la razón que recibimos del cielo. Esto es interesante porque todo lo que vamos a recibir de las enseñanzas de Confucio es a desconfiar de la razón, de la intelectualización, de eso que llamamos nosotros racionalidad, digamos, cartesianamente. Eso también está para conocer en los 4 libros de Confucio y todo esto. Ahora bien, tenemos enseñanzas, como les decía, por ejemplo, el libro se llama El Tao Te Ching de Richard Wellheim, editorial, es una traducción de Editorial Siria Málaga, en donde el propio traductor a los capítulos del Tao los llama aforismos del libro clásico. Esto es muy importante porque al llamarlos aforismos, los está poniendo absolutamente de lado como se entendía a Nietzsche, ¿no? Cuando está hablando de filosofía del martillo, cuando está hablando de Cioran, toda esta idea de aforismos, cuando la cuestión es que eso no son aforismos. Digamos, nos parecen aforismos, pero no lo son. Y dice, los conceptos del Tao, aquí está, los conceptos del Tao, fíjense, él en su versión del Tao traduce, cada vez que aparece la palabra Tao,
la traduce como sentido. Y cada vez que aparece la palabra te, la traduce como vida. Y entonces él legitima esta forma de obrar porque dice, ocupa una posición cardinal también en los escritos confucianos. Entonces, esta manera de pensar el Tao también está muy lleno de este principio confuciano, o sea, ha habido muchas mezclas y desmezclas en todo esto, y entonces veamos otra vez de esta parte de cómo leerlo confucianamente. En otros puntos reina un perfecto acuerdo entre ambas tendencias, confucianos y taoístas, como por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere a la gran aparición del no actuar como principio del gobierno. Una oposición implacable se establece con la tradición de Li, costumbre, regla de conducta social. Quiero decirles que de capital importancia para Confucio y que es importante para el trabajo de Lao Tse. Nada más quiero decirles que el Li en Lao Tse es otra cosa, el Tao es otra cosa. No, el Wu Wei, que es el no actuar, no es el no actuar de Confucio. Entonces, es muy importante, bueno, para mí, que se den cuenta entonces que esos son de los grandes problemas que podemos entender cuando estamos haciendo una lectura del Tao, en donde podemos hacerlos desde Confucio, ¿no? Déjenme poner aquí la página 24. Desde Confucio o desde una lectura un poco más cuidadosa de lo que podríamos llamar cierto espíritu poético y que tiene que ver con esta epistemología poética de María Zambrano, que nos puede ayudar solamente para guiarnos desde otra forma de lectura, ¿no? Existe una lectura entonces confuciana, existe en Occidente la confuciana, pero también una lectura filosófica y una lectura que podríamos llamar pseudo-religiosa, en donde se habla de espiritualidad, de espíritu, de iluminación, del lado de lo que puede ser el sentido religioso de esto. Recuerden que los griegos utilizaban la palabra anagnórisis para ese momento en que entendemos el papel que tenemos nosotros en nuestra historia, en que se nos revela que no hemos sido teletransportados al lugar en que nos encontramos y que cada uno de los malestares que tenemos los hemos ido consiguiendo y los hemos ido obteniendo, ahora sí, que paso a paso, ¿no? O sea, esta idea de pensar que la vida es injusta y todo esto, nos muestra que estas tradiciones como religiosas y todo eso donde podemos confiar en la espiritualidad pensada así, es como de la sorpresa. Con la anagnórisis, es decir, no, soy responsable. Soy responsable de lo que he hecho y de lo que no he hecho, ¿no? Entonces, el actuar como el no actuar están relacionados. Si decidí no decidir, es una decisión. Si actué no actuar, es una actuación. Entonces, eso es parte de lo que siento que a veces se confunde cuando se hacen estas lecturas o filosóficas o religiosas del Tao. Yo creo, esa es la apuesta que estoy siguiendo, que el Tao requiere una apuesta singular, distinta a las que se han estado haciendo. Y, digamos, muy cerca, o sea, piensen ustedes que este pensamiento tiene más de 2600 años, entonces, que ha pasado 2600 años, ya ha pasado, como dicen, agua bajo el puente, en donde creo que Heidegger, María Zambrano y Jacques Lacan nos pueden ayudar muchísimo para iluminar lo que es una posible lectura desde un sentido ético. Es decir, no vamos a leer el Tao en un sentido de distancia subjetiva con lo que estamos leyendo, sino hay que leer el Tao desde un punto de vista de estarnos encontrando en aquello que estamos leyendo. Es decir, es un sentido precisamente taoísta en donde el adentro y el afuera no es uno sin el otro,
donde la experiencia de la lectura no es algo distinto o distante, sino simultáneamente está lo próximo y lo semejante. El Tao es la idea en donde los sistemas de opuestos que se relacionan están totalmente integrados. Ahora bien, nada más para dejar esta parte como, como claro para todos nosotros que es un seminario de exploración. Esto entonces es mi camino, es el Tao del que vamos a hablar, es el Tao que yo he seguido, es mi propio camino. Y ahí me parece una cosa importantísima de los ideogramas, o de los sinogramas chinos, que no tienen género. Entonces es incorrecto pensar el Tao, o podríamos decir el Tao o la Tao. No es el camino. Para un chino es muy importante que no digamos el camino, sino que digamos camino. O sea, el camino ya lo estamos pensando en Occidente, en dos sentidos, en el camino, como si fuera el camino como la superautopista, y dos, como masculino, el camino. Y les voy a decir algo que dice un sinólogo importantísimo, un especialista en el Tao, que ha vivido por décadas en el Tíbet y todo esto, se llama Iñaki Preciado. Es de un libro que se llama La Ruta del Silencio, Viaje por los Libros del Tao, en donde él de alguna forma es una especie como de bitácora de viaje, lo que aquí él relata, de lo que son sus propias experiencias y las cosas que él señala como importantes. Y dice, es tan importante pensar que lo masculino no está en el Dios, en el maestro, en él, pensado como lo pensamos nosotros, que dice, para él, dice, el espíritu del libro mueve hacia una interpretación femenina del sinograma Tao, madre, hermana. ¿De acuerdo? Y después dice, por lo mismo, ese tipo de posicionamiento de hombre, mujer y todo eso es equivocado. Lo uno no es sin lo otro. Esto me parece muy relevante porque de repente tenemos esta idea como de pensar incluso ser hombre, ser mujer, como si se pudiera pensar ser hombre o ser mujer, incluso en Lacan, en las fórmulas de la sexuación, sin lo otro. O sea, no se puede excluir, no se puede ser hombre, no se puede ser mujer, se requiere lo uno del otro. Si desaparece uno, desaparece el otro. Es un sentido donde una cosa está articulada con la otra. Entonces, en este sentido, que el espíritu de todo el Tao esté guiado por una parte femenina, sinceramente tampoco me sorprende, incluso desde lo que sería la lectura lacaniana de las famosas fórmulas de la sexuación, en donde pone la posición hombre y la posición mujer, y la posición mujer como esta parte creativa, esta parte donde sale del lazo de ser representante de lo simbólico, de qué es lo que se quiere, qué es lo que se valora, para uno mismo hacer acuse de recibo de qué es lo que uno siente, qué es lo que en dónde se siente uno verdaderamente concernido y dónde no, ¿no? Entonces, digamos, nuestra lectura estará caminando de la mano de Heidegger, María Zambrano y Lacan, en ese sentido. Por lo mismo, en este momento que estamos, antes de entrar el clavado propiamente al Tao, les voy a leer unas pequeñas cosas de la poesía, de sobre la poesía que pueden ser útiles también. Dice, bueno, primero de Cioran, de Camille Cioran, dice, sin nuestras dudas sobre nosotros mismos, nuestro escepticismo sería letra muerta, inquietud convencional, doctrina filosófica. Sin nuestras dudas sobre nosotros mismos, nuestro escepticismo sería letra muerta, inquietud convencional, doctrina filosófica. Lo que Cioran está queriendo decir aquí es claramente
que si nosotros no estamos concernidos con nuestras preguntas, con nuestras dudas, con nuestras problematizaciones en lo que leemos, eso se convierte en un texto muerto. Y lo que está diciendo él es que esas inquietudes convencionales de los textos muertos de repente se convierten precisamente en doctrina filosófica, en algo que puede ser pensado, no puede ser pensado, pero donde no estamos siendo concernidos. Entonces, para Cioran es esencial que la forma de leer podamos estar haciendo las preguntas sobre nuestra existencia, sobre nuestro dolor, sobre nuestros miedos, sobre eso. Eso es parte de la enseñanza, eso podría ser una parte de la enseñanza del Tao, que desde luego Cioran llegó por otros caminos. Los caminos de Cioran son interesantes, serían también toda la idea, fíjense, de los mártires cristianos. O sea, Cioran fue muy influido por el pensamiento cristiano. Él leía sobre la vida de los cristianos, digamos, de todos estos mártires cristianos, santos y todo esto. Ahora, fíjense, había leído más o menos filosofía contemporánea y no hallé en ella la claridad y la hondura de alma que encontraba en los griegos antiguos. Era un mero aparato conceptual, no una sabiduría. Empecé a interesarme en la literatura contemporánea, Joyce, Proust, y sentí que era la verdadera filosofía de nuestro tiempo y no la académica o sistemática. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que en la literatura, en la poesía, en todos esos ejercicios narrativos, puede ser que encontremos mucho más fuentes de conocimiento que en aquello que se concibe como fuentes de conocimiento. Había leído más o menos filosofía contemporánea y no hallé en ella la claridad de hondura del alma que me encontraba en los griegos antiguos. Era un mero aparato conceptual y no una sabiduría. Empecé a interesarme en la literatura contemporánea, Joyce, Proust, y sentí que era la verdadera filosofía de nuestro tiempo y no la académica y sistemática. Esto es una cita de un poeta italiano, Mario Luci. Y del mismo Mario Luci aparece otra cita que dice, la poesía es también un modo de dilatar el anhelo y la esperanza del conocimiento más allá de lo que es conocido. Es una revelación de alguna fracción de oscuridad, pero también el descubrimiento de otras zonas oscuras. La poesía presupone el misterio, no busca comprenderlo, sino comunicarlo. El misterio es también una forma de conocimiento, contrario a lo que pensaba la filosofía positiva del Ottocento, ¿no? Se lo repito. La poesía es también un modo de dilatar el anhelo y la esperanza del conocimiento más allá de lo que es conocido. Es una revelación de alguna fracción de oscuridad, pero también el descubrimiento de otras zonas oscuras. La poesía presupone el misterio, no busca comprenderlo, sino comunicarlo. El misterio es también una forma de conocimiento, contrario a lo que pensaba la filosofía de los Ottocento, ¿no? Entonces, Mario Luci, en estas dos citas que extraje de él, nos muestra cómo entonces tenemos que colocarnos de una forma en donde se trata de encontrar en los textos del Tao, lo que se está diciendo en el Tao, no una lectura desde el yo, desde la conciencia, desde la interrogación, desde la racionalidad, ¿me explico? Sino desde la experiencia en donde se esté apostando nuestra vida. En este sentido, yo les decía a ustedes que hay una serie de principios que son esenciales para entender el Tao. El principio, y era también de las preguntas que nos estaban haciendo, era sobre el Wei y el Wu Wei. El Wu Wei se traduce como inacción. Y esto también es importante que lo vean aquí, el cómo también Iñaki Preciado dice, Wu Wei, que literalmente significa no acción,
pero que debe entenderse en el sentido de acción sin esfuerzo, realizada de forma natural y completamente espontánea. Pero podemos ir aún más allá. El güey, para decirlo así, y hasta en el sentido convertidos en español, el güey, tiene que ver con la persona que se está enfrentando, o sea, que se está enfrentando a algo que se conoce como el li. Ahorita vamos a hablar de lo que es el li, que es la naturaleza, el sentido, ¿no? Entonces, todo aquello que se enfrenta, para decirlo de otra manera, cuando estamos desde el yo queriendo hacer las cosas y ahora sí nos estamos regañando, tenemos que hacer esto, nos estamos forzando, nos llevamos de las orejas a hacer algo, todo ese tipo de actitudes, eso sería güey. Esa forma de actuar desde el deber, la obligación, lo que tengo, esta parte de ponerme metas y arribar a las metas, lo que nos recuerda el texto de Freud de los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Cuando esas metas tienen que ver con estas formas idealizadas o este sentido de cosas en donde arribamos a algo que esencialmente nos hace pedazos. En ese sentido, entonces, no estamos pensando el Wu Wei como la inacción, sino la inacción en el sentido de no dejarnos torpemente guiar por todos los imperativos, por todos los deberes, por toda esa serie de acciones que nos obliga el yo. Vamos a examinar uno de los capítulos del Tao, un maravilloso ejemplo de cómo de repente nos empezamos a llenar de cosas de las que tenemos que hacer y, todo y de repente estamos siguiendo una serie de cosas que ni nos corresponde, ni nos interesa, pero que nos inventamos que nos interesa, ¿no? Entonces, lo que sería estrictamente Wu Wei sería exactamente eso. Es Wu no hacer eso, no seguir ese esfuerzo, o sea, no seguir todos los imperativos, no meternos en esta lógica de los que fracasan cuando triunfan, de los que llegan a sus metas y una vez que consiguieron sus metas se dan cuenta que no estaban ellos concernidos en esa meta, ¿no? Los que fracasan cuando triunfan. Entonces, decíamos que es la no acción, pero que debe entenderse en el sentido de esas acciones forzadas, del deber, del yo, ¿sí? Otro elemento esencial, y eso también estuvo en algunas preguntas, tiene que ver con la vacuidad, el lugar que tiene la vacuidad en el Tao. Lo que es importante también en el Tao es que si yo rastreo el tema de la vacuidad, me voy a encontrar con que la vacuidad es un continente para el Tao. O sea, si yo digo vacuidad, es pobre. Es uno de los elementos de lo que está representando para el Tao el vacío, porque en el Tao está continuamente relacionado con la vacuidad el vacío, la falta, la imperfección, la incertidumbre, la equivocación, la pérdida, el sinsentido, la renuncia, la falla y la pelea contra el lleno, la lucha contra la totalidad, contra la completud, en el sentido de que recuerden que estamos hablando de un sistema dialógico, de diálogos entre opuestos, donde uno no es y lo otro. Entonces, es a partir de esta lucha contra el lleno, contra la completud, contra el sentido, contra todo eso, que nos encontramos precisamente con ese vacío. Y lo que está proponiendo simple y sencillamente el Tao es que el centro de todo es ese vacío. Ese vacío y que ese vacío, si no nos peleamos con él, o sea, digamos, lo que el güey querría hacer es que nos peleemos con ese vacío. El Wu Wei nos diría no, nada, no tienes por qué pelearte. Déjalo ser, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer, dejar pasar, dejar hacer. Ahora bien, también aquí es importante. Entonces, el vacío es muchas cosas en el Tao. Lo mismo que el silencio. El silencio,
no es quedarse callado, porque quedarse callado es como con el imperativo de que yo quiero decir algo, pero me quedo callado. Como ese sabio que no da la respuesta porque no quiere ser grandilocuente o porque, pero que tiene la respuesta y se la calla, ¿no? Entonces, este silencio del que está hablando el Tao no es el silencio del no hablar, sino de no hablar de lo que no se puede hablar. Es decir, no hablar de lo inefable. Es decir, es entender que finalmente es ese ruido en el que vivimos, esta parte donde estábamos hablando del güey, de estos imperativos, de estas voces, desde el yo, tienes, todo ese tipo de forma en la que estamos en el mundo con tantos imperativos y tantas cosas, en donde lo que nos dice el silencio es contactar con aquello que nos es prístino, esencial, elemental, eso que somos. Y eso que somos es paradójicamente en segundos, es en un momento, es efímero. Somos y de repente ya no. Pero somos en la sorpresa, somos en el momento en que estamos haciendo algo y de repente, ay, qué padre estuvo. Retrospectivamente reconocimos ese instante en el que fuimos. Y eso es inefable. Todas las palabras que le pongamos estarán de más. Entonces, este silencio es un silencio frente al ruido de la intelectualización. Es un silencio como interrupción, ¿sí? A la algarabía. Si estamos todo el tiempo, estamos en la manía, en la compulsión, es lo más opuesto al silencio. O sea, esta parte del silencio es poder aceptar precisamente la, la, la falta, lo imposible. La aceptación del silencio tiene que ver simple y sencillamente con que no tengo que estar continuamente en el ruido, en las vociferaciones, en la logorrea, en donde está todo el tiempo el super yo, todo el tiempo nos está atiborrando de cosas ¿no? Entonces, para ponerlo en este juego de lo que estamos hablando de las antinomias, del sino, el silencio, lo opuesto al silencio, a este silencio del que estamos hablando, tendría que ver con la manía, tendría que ver con estas formas de ruido, no con el silencio de estar callándose cosas, silenciándose cosas. El silencio está siempre articulado del lado de la creación. La creación es en el silencio. En este sentido del silencio como creación, entendemos, por ejemplo, cómo Mahler, el compositor, se tuvo que construir una cabaña para poder tratar de poder abstraerse lo más de ruidos y cosas para contactarse con cosas que él podía pensar como esenciales gracias a ese silencio. Es como la tela en blanco. Si ya está fondeada con otras cosas, ahí ya hay intenciones, ya hay ruidos, hay cosas. Es ese silencio lo que nos permite de alguna forma seguir. Es importante entonces que entendamos que el camino del Tao es un camino, para ponerlo en términos de nuestros pobres conceptos, que ya al decirlo lo voy a tergiversar, pero digamos, el camino del Tao es un camino ontológico, pero no óntico. Es un camino del ser, pero que no está buscando metas, no está llegando, no busca arribar a ningún lado. Y ese camino del ser es un camino del ser, recuerden, del ser que es siendo transitivamente. Y por lo tanto, un ser que es siendo y que no puede ser reconocido por el yo. El yo es artificio. El yo es una cuestión totalmente imaginaria. Entonces, ese ser siendo que no está en los despliegues del yo, del ego. El ego, en este sentido, bajo todas las tradiciones del pensamiento oriental, es el peor de los enemigos. Confucianos, bueno, Confucio medio le pone hojalatería y pintura al super yo, pero de alguna forma en general es un pensamiento con el que todos los orientales están de acuerdo, el budismo, en ese sentido. Ahora bien, les decía que el Li
es un concepto esencial del Tao. L-I, Li. Li, por ejemplo, en lo que yo les estaba leyendo de la tradición budista, lo ponían como la tradición, como las obligaciones, y no. El Li, o sea, si lo leemos desde otro lado, más ontológico, más filosófico, menos religioso, menos filosófico en ese sentido, lo que busca es un patrón. Lo que busca es como el cauce del agua. Ese cauce que sigue el agua, ese es el Li. Por eso les digo, fíjense qué interesante. Si el Wi se pelea con el Li, es como desafiar la corriente de agua. Pero el yo y el super yo a lo que nos hace es no ser consciente de esos movimientos, de esas fuerzas, de esas formas, no son imperativos, de esas formas de la naturaleza, que es muy importante que en Lacan lo advierte del lado del deseo, de ese deseo que es siendo transitivamente como el Dasein heideggeriano y que no puede ser construido, imaginado o representado, no es cosificable, porque es en el siendo. Es el momento que está uno tomando un helado y uno se siente concernido por ese momento y ese momento, como dice Kundera, quedará entre las horas y los días para siempre. ¡Pum! Eso. ¿Pero qué fue eso? Eso. Pero no hubo un yo. Hubo un yo incluso que se sorprendió de lo maravilloso que fue ese momento. Dice, ¿por qué fue tan maravilloso ese momento? ¿No? Entonces, el Li es la identificación de lo que yo diría en términos de esto que estamos diciendo lacanianos, el deseo, el sujeto del deseo, sujetado a ese deseo, donde el yo simplemente queda inadvertido, sorprendido, donde para el yo eso incluso es inimaginable. El patrón cauce de agua, la beta del metal, por ejemplo, una beta de metal que sigue el metal en la roca, la dirección del viento. También esto puede ser identificado en pensamiento occidental con Schopenhauer, les decía la primera clase, con el texto del mundo como voluntad y representación, en donde el concepto de voluntad no tiene que ver con lo volitivo del yo, de la voluntad del yo de hacer las cosas, que es también con lo que se opone el Wu Wei. El Wei quiere esa voluntad del yo de hacer las cosas, esos imperativos, esas cosas. El Wu Wei dice, no hay que permitir eso. Eso nos conduce al fracaso. Eso nos conduce a la destrucción. Entonces, en ese sentido, Schopenhauer pensaba, por ejemplo, les decía a ustedes el ejemplo de la secuoya, de ese árbol que es inmenso, pero que lo interesante de ese árbol inmenso, que tiene un tronco con diámetros enormes y alturas enormes, estaba en una semillita. Entonces, lo que es interesante preguntarnos es ese imperativo, no es imperativo, esa fuerza precisa, esa voluntad, ahora sí, esa voluntad de ser secuoya, de que hay en la semilla. Pero donde esa voluntad de ser secuoya de la semilla, no está la voluntad de ser manzano, sino la voluntad de ser eso que puede ser, no lo que no es. Entonces, si estuviera del lado del güey, estaría peleándose con la idea de ser secuoya y estaría todo el tiempo preguntándose, ¿por qué no soy manzano? ¿Por qué no soy roble? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me explicó? Y no decir, soy lo que soy. Y entonces, ¿cómo fluyo en esa dirección? Y eso es precisamente a lo que conduce parte de lo que llamamos el trabajo analítico desde una propuesta lacaniana, a advertir esa dimensión del deseo. Por eso se llama una ética del deseo, colocándonos frente a la sorpresa de eso de lo que no podemos hablar, pero que nos concierne tan íntimamente que solo somos siendo en eso, ¿no? Entonces, lo que el Wu Wei esencialmente es no actuar contra el Li, ¿no? Es una fuerza entonces que va deslizándose, donde su enemigo, lo opuesto del Wu Wei, en este sentido dialéctico, lo opuesto del Li, son todas estas maquinaciones, intelectualizaciones, el sentido de éxito o de fracaso que podemos comprar en la vida,
la idea de ser sensato, prudente, razonable, y no de permitirnos ciertas licencias poéticas, todo ese tipo de cosas, ¿no? El Dasein, pero también aquí otra vez entramos a este juego de antinomias dialécticas innecesarias que están en el I, en esa fuerza. El I es una fuerza llena de contradicciones y de luchas de esas contradicciones. O sea, el I no es, o sea, piensen ustedes, el agua cuando está fluyendo, siguiendo un cauce, de repente llega con algo que es un obstáculo y por la acumulación de agua, de repente tiende a ir hacia otra dirección. Entonces, el I siempre es en un camino de contradicciones. Sí, no, bueno, malo, arriba, abajo. Y es como va produciéndose el I en ese sentido de antinomias y de contradictores. Obviamente estamos hablando del yin y del yang, donde el yin no es sin el yang, donde el yang no es sin el yin. Los opuestos, pero no son opuestos solamente antinómicos, lo son, pero lo importante es que son opuestos complementarios en donde son complemento el uno del otro. No podemos entonces, lo que les decía, por ejemplo, cuando se habla de corrección sexual, es que a un niño hay que hacerle la operación para corregirlo sexualmente porque nació con pene, pero era mujer. Desde el Tao, lo que estaría diciendo es que no se puede, no nació siendo algo, no se puede ser algo. Se está haciendo y eso requiere del opuesto. Hay una construcción. El pene no es garantía de nada, la vagina no es garantía de nada. Es una dialéctica de juegos y demás. Entonces no puede haber una corrección sobre algo que se es auténticamente, porque lo que el Tao nos enseña es que no hay nada que sea auténticamente. Si lo pensamos desde el Tao, si lo pensamos desde Confucio, sí, claro, se puede ser auténticamente algo, rey, príncipe, caballero, pensar desde la razón, pues eso sí es totalmente palacio, todo eso se puede desde Confucio y desde estas miradas totalizadoras. Lo que el Tao nos dice, ahí donde ves lo totalizador, hay trampa. Y es precisamente esto que estamos hablando de la vacuidad. Ahí donde quieren llenar y completar y poner todo plagado de sentido, el Tao diría, no. ¿Dónde está el sinsentido? Esto no es tan simple, ¿no? Y entonces así, el yin y el yang, los opuestos relacionales, hablan de un sistema, esto es muy importante, de una lógica binaria y que por lo tanto ya no es una lógica binaria causal, porque ya no es un sentido de un silogismo, porque cada parte del silogismo puede conectar con dos cosas. Entonces estamos hablando necesariamente, cuando pensamos en este sentido que se juega a partir del yin y del yang, estamos pensando en, por eso les decía que la tradición occidental, algo próximo para poder pensar eso, sería los sistemas de la lógica rizomática de Deleuze, la idea en donde no es un sentido de una causalidad lineal, causa-efecto, sino que esta causa genera varios efectos y esos efectos serán causa de otros efectos. Entonces, en este juego, aparte, en este juego son dos que se están articulando y donde lo esencial, por eso les decía, aunque suene paradójico, es precisamente la diferencia, de que no puede existir uno sin el otro. Esa diferencia es lo que, si yo borro la diferencia, desaparece uno y el otro. Lo que hace la diferencia es que exista el uno y el otro. Dentro de esto que estamos hablando, no siempre vamos a hablar de Lacan tanto y este tipo de cosas, pero es esencial que les diga ahora, por ejemplo, que en un texto famoso, el Seminario 6 de Lacan, Lacan lo que propone es que el significante es la diferencia en su forma más pura. Entonces el significante no es uno, no es yin, no es yang, sino la posibilidad del yin y del yang. Esa diferencia es el significante. Si no, estaríamos con imágenes acústicas. Yin es una imagen acústica, yang es otra imagen acústica. Entonces estamos del lado del significante de Saussure, ¿no? No del de Lacan. Entonces pensemos esta parte donde requerimos de uno y del otro para poder pensar las cosas y entonces ya no las podemos pensar tan simple y tan
tan fácilmente, ¿no? O sea, no hay amor sin odio. O sea, están articuladas las cosas. O sea, se requieren, no hay vida sin muerte. Lo que dice Heidegger con el Dasein. O sea, es gracias al sentido de la finitud, gracias a que sé que me voy a morir, gracias a que sé que esto se acaba, que entonces cobra sentido el vivir la vida. Porque es gracias a que sé que advierto que voy a morir, que entonces cobra sentido vivir. Esto, entonces estamos hablando que es una ética, esto conduce a una ética, a un posicionamiento donde entonces ya no podemos quedarnos en un posicionamiento de lo bueno. Hay que actuar de manera, como Confucio, hay que actuar de manera buena. La pregunta sería, ¿buena para quién? ¿Eso que nosotros pensamos que es bueno siempre? Si eso que consideramos es bueno siempre, ya hay que sospechar. Porque lo que nos está diciendo es que este sentido del silencio, la vacuidad y la falta y todo este tipo de cosas opera en donde todo lo completo, todo lo pitagóricamente esférico es mentira. Es una producción de que está luchando con el li. Es una producción del güey, no del wu güey. En este sentido, seguimos entonces con otra de las preguntas que era sobre el asunto que yo había referido al tiempo. En el Tao habla de lo eterno, hace un juego entre lo eterno y lo efímero. El tiempo, para el Tao, no es el tiempo, incluso propone que el tiempo es una imaginación, es una fantasía, el tiempo. Y lo es en términos del güey, no del wu güey. En términos del yo, sí creamos ideas, ilusiones sobre el tiempo, hacemos agendas, nos movemos en el tiempo, en los minutos, hacemos cosas. Pero cuando estamos hablando del tiempo del que concierne al Tao, nos damos cuenta que hay cosas que son tan importantes en nuestras vidas, momentos que son eternos, que permanecen a lo largo de nuestra existencia. Entonces, eterno lo que está significando es esta parte donde, para decirlo ya también en términos de nuestras pobres maneras de aproximarlo, estamos pensando en términos de un tiempo lógico y un tiempo cronológico que no existe uno sin el otro, están articulados. Y estos momentos lógicos, que también desde Hegel llamamos acontecimientos, este acontecimiento que surge y que a partir de este acontecimiento que no ha sido previsto por nada de lo que hemos podido ver desde el güey, no ha sido previsto, pero que aparece, emerge, surge y entonces cambian las cosas. Eso es este sentido sincrónico y diacrónico del tiempo taoísta, en donde el tiempo taoísta está articulado, la sincronía y la diacronía, lo eterno y lo efímero. Esta parte en donde no necesariamente el que pase, o sea, para decirlo de alguna manera, para el Tao, si uno es viejo, puede tener muy pocos años. Una persona de 16 años, de 14 años puede ser viejo. Y una persona de 85 puede ser joven. Porque lo que está pensando el Tao es que este tiempo que pasa como secuencia cronológica sola, es solo una parte del tiempo, pero que no necesariamente se articula con la parte lógica en donde sí estamos concernidos por el Tao, por el camino, por el Li, por esta parte del vacío, por esta parte estamos entendiendo estas antinomias, puede ser que estemos siendo en esa transitoriedad, pero es muy importante. Fíjense cómo lo que estamos diciendo ya nos aleja del concepto religioso de espiritualidad, que está muy plagada también muchos de los textos taoístas, como que buscan esa espiritualidad, suponiendo que lo que les estoy diciendo es espiritual, porque tiene que ver con trascender esta serie de cosas, de maquinaciones, de ofertas del yo, de la conciencia, de la intelectualización, en donde simplemente nos sentimos incómodos, donde no somos siendo, donde somos en una fotografía, somos en un retrato,
pero no en la vida, ¿no? Y entonces, este tiempo, como les decía, es la posibilidad, es muy importante, porque entonces es como la posibilidad de ser, de estar como caminando paradójicamente en este juego, lo que le da lugar al espacio es el tiempo. Si nosotros estamos en automático en la vida y no estamos del lado donde no estamos concernidos por el Tao, estamos en el peleándonos, estamos en el Wii, estamos en el yo y todo este tipo de cosas, tampoco hay tiempo. Estamos de forma automática y pasan los días, las semanas y hoy qué día es, no sé, porque no estamos tocando nada de lo que es importante para nosotros en nuestra vida. ¿Me explico? Entonces, cuando de repente está esta parte como de el acuse de recibo, de fui en este momento fui totalmente concernido, o si no totalmente, pero fui concernido, fui tocado, fui ahí viví, ahí existí, ahí, en ese momento, eso queda como algo eterno. Ya hay quien no tiene nada eterno en su vida y que de hecho no tiene tampoco una vida, porque tampoco tiene un Tao, tampoco tiene un camino, simplemente está sobreviviendo. Volvíamos a decir, como lo que propone Heidegger en su existenciario cuando habla del uno, ¿no? El uno no puede, el uno no sé qué, que es una forma, o la masa, el sentido de masa que tiene también las propuestas filosóficas, ser uno más en el grupo, ¿no? Del rebaño, Nietzsche, ¿no? De estar en el rebaño sin estar uno concernido. Ortega y Gasset, esta idea de la masa, ¿no? Aquí empezamos a ver una diferencia con el Tao. El Tao nos propone la importancia de la sabiduría, no del conocimiento, no de la erudición. Así es lo que yo les estaba diciendo. El diablo sabe por diablo, no por viejo. El diablo, o sea, un viejo que todo el tiempo ha estado del lado del conocimiento, de la erudición, puede ser un viejo tonto. O sea, el que tenga mucha información no lo convierte en un ser sabio. La sabiduría va a ser efecto necesariamente de la manera en que se haya colocado en su experiencia, en su vida, en su conocimiento, sabio de saborear, saber de saborear. ¿Esto a qué te sabe? ¿Me sabe rico? ¿Me sabe? O sea, en la medida que nosotros podamos ir incluyendo toda esta serie de otros juegos, de otros niveles, de otros planos, más allá de la cabeza, que también es una de las lecturas de Tao Te Ching, o sea, que tiene que ver con la cabeza, y que varias de las lecturas dicen no, es espiritualidad, pero es esta espiritualidad que estamos hablando. O sea, colocarnos de una forma distinta frente a las experiencias del mundo, en donde no estamos simple y sencillamente capturándolas, clasificándolas, metiéndolas en cajitas para entenderlas, sino acuérdense de la famosa frase que se le atribuye, bueno, la anécdota que se le atribuye a Picasso o a Matisse, no se sabe, o sea, o no sé, no tengo la referencia clara de si es uno u otro, que dice precisamente esta parte, ¿no? Cuando se acerca y le dice, oiga, maestro, ¿cómo lamento, Picasso o Matisse, el millonario que le dice, ¿cómo lamento que no me gusta su arte porque no lo entiendo? Y entonces Picasso o Matisse le pregunta, ¿y le gustan las ostras? Y dice él sí. Y le pregunta, ¿y las entiende? O sea, esta forma de podernos colocar frente a las ostras, frente al conocimiento, frente al arte, sin tener que entenderlo, sin ponerlo en Wii, sino en esta de Wu Wei, sin Wei, sino en Wu Wei, no aceptando esa parte de los registros de la conciencia. Cuando tenemos los registros de la conciencia, y con esto paso ya a un texto más, y ya vamos a hablar del primero y segundo capítulo del Tao, es un poema de E. Cummings, es un poeta norteamericano del siglo XIX, que dice, es totalmente, o sea, de lo que yo les estoy hablando. Puesto que el sentimiento es primero, quien le ponga atención a la sintaxis de las cosas
nunca te besará completamente. Decir completamente es tonto. Mientras la primavera esté en el mundo, mi sangre aprueba, y tus besos son un mejor destino que mi sabiduría. Mujer, lo juro por todas las flores, no llores. El mejor gesto de mi cerebro es inferior al temblor de tus párpados que dice que somos uno para el otro. Ríe entonces, recuéstate en mis brazos, porque la vida no es un párrafo, ni la muerte, creo yo, un paréntesis. O sea, es muy interesante cómo un poema nos puede abrir tantos planos de conocimiento, cómo se muestra en el sentido de Wittgenstein, cómo hay una mostración de diferentes cosas en donde lo que está clarísimo es aquel que esté pensando en la sintaxis de las cosas no podrá estar atrapado por el instante del beso. Y es lo que está diciendo, puesto que el sentimiento es primero, quien le ponga atención a la sintaxis de las cosas nunca te besará completamente. Y después dice, mi sangre aprueba, mi sangre aprueba, no mi razón, no mi conciencia, sino es mi latir, es las ganas que tengo, es esto que está ahí, dice, mi sangre aprueba y tus besos son un mejor destino que mi sabiduría. Los besos quedarán entre las horas y los días para siempre, se convertirán en acontecimientos, en algo eterno. La sabiduría pasará o no pasará. El temblor de tus párpados que dice que somos el uno para el otro, ahí hay esa verdad también, nuevamente, esa verdad que se despliega en otros planos, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con otras cosas, y dice, porque la vida no es un párrafo, la vida es para el viviente, ni la muerte creo yo un paréntesis. Entonces, la vida es para el viviente. Si no hay viviente, pues no hay este sentido de vida. Entonces, es importante como pensarlo, por eso les traigo estos poemas, esta lógica que María Zambrano nos ayuda a iluminar para romper esta idea como de pensar la literatura y la poesía simplemente como un divertimento, como un ejercicio estético, o sea, es mucho más complejo, o sea, toda la condición del alma humana está entrañada en estas propuestas, en estos despliegues de lo que es el arte, ¿no? Bueno, recuerden que todas las preguntas, todas las dudas, son varios participantes los que están aquí. No pueden, ¿cómo se llama? No pueden, no tomar, porque son muchas personas. Entonces, por favor, háganos llegar sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos, sus cosas. Ya Sandra les explicó de qué manera poder tomar contacto. Al final se lo repetirás. Bien. Y bueno, les leo entonces rápidamente el primer capítulo del Tao, de la edición que dijimos que íbamos a recomendar, nada más para que entiendan algo también. El Tao, como les decía, está dividido en dos grandes tiempos. Este es el núcleo duro del Tao. Estos primeros textos son los que se escribieron 150 años antes que el resto. ¿De acuerdo? Y dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Lo que decíamos, o sea, puesto que el sentimiento es primero, quien le ponga atención a la sintaxis de las cosas, nunca te besará completamente. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El Tao que puede ser expresado es aquel que tiene que ver con la sintaxis de las cosas. El nombre que se le puede dar, o sea, ¿cómo ponerle nombre a la iluminación, a la anagnórisis, a ese momento de contacto con uno mismo, que no es una iluminación con Dios, el cielo, las cosas, que también es interesante la idea taoísta, en donde el Dios taoísta no es antropomórfico, está mucho más próximo, si se quiere pensar desde la tradición cristiana, a la idea de Spinoza del Dios, o sea, más de una idea de universo, naturaleza, armónicamente como los shintoístas japoneses, ¿no? Esta idea de principios elementales que gobiernan todo, ¿no? Dice, el nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre.
porque no tiene un nombre verdadero. Pero si se lo damos, si necesitamos eso de darle nombre, entonces dice, sin nombre es el principio del universo. Y es esta fuerza que nos permite ser siendo transitivamente, sin guía, sino simplemente la del deseo. Ojo, todas las tradiciones orientales están contra el anhelo, contra el querer, no contra el deseo. Entonces nosotros ya hoy tenemos la capacidad de poder diferenciar deseo, anhelo, querer. El deseo del que estamos hablando es algo que no está referido a poseer algo, es al ser en eso. Ese es el deseo, ese imperativo, no es imperativo, esa voluntad schopenhaueriana de ser ciprés si somos cipreses. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas, de todos nuestros sistemas de clasificación, de todo aquello de lo que podemos aprender. Ahora, es muy importante, es necesario los dos. Es necesario para que haya lo inefable, lo que sí se pueda decir. No puede haber lo inefable de forma automática. Se produce siempre lo inefable a partir de lo hablable, de lo apalabrable, de lo simbolizable, de lo representable. No existe de manera automática. Aquello que se produce del beso cuando se está besando, que es inefable, que es imposible de hablar, se produce porque se está besando. No existió antes. Se produce ahí. Entonces, ¿hay algo de lo que se puede hablar del beso? Sí. ¿Hay algo que se puede representar del beso? Sí. ¿Hay algo que se puede imaginar del beso? Sí. Y hay todo un serie de elementos del beso que son imposibles, pero que se producen por el beso. Entonces, dice, sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser, comprendemos su esencia y desde el ser, solo vemos su apariencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta parte en la clase primera? Cuando hablamos de los zombies, de los que están en uno, de los que están en forma automática, de los que están en el mundo sin ser, sin tener esta posibilidad de tomar acuse de recibo, de encontrarse en los momentos, de esos pequeños guiños de estar vivos. Recuerden que el estar vivo es arrebatarle instantes a la muerte. No se está vivo así como yo ya estoy vivo, pum, y pongo play y estoy vivo. No, tengo que estar dialogando con la muerte. Entonces, interrumpir esos pequeños espacios, momentos que logro arrebatarle a la muerte, es la vida. Y el no ser, entonces, es gracias a todos estos momentos en que todos los seres humanos estamos en automático, estamos peleándonos, aparece el güey ahí y estamos nosotros llevándonos a hacer cosas y de repente el güey nos detiene y decir, esto es lo que quieres, esto le da sentido, esto te da sentido a ti, te sientes bien, estás a gusto, eres feliz, estás cómodo, estás incómodo, estás ahí en eso, estás concernido por eso que estás haciendo, o es simplemente un ejercicio de heráldica o de medallas o de cosas en donde estás atrapado, ¿no? Entonces, solo se sabe de la importancia del no ser a partir del ser toda esta serie de cosas, en donde ese no ser no es un no ser, recuerda que estamos hablando ontológicamente, es un no ser heraclitiano, no el de Parménides, digo, para por ahí hay filósofos. O sea, tiene que ver con esta idea del ser y del no ser en esta dialéctica. Del río que no es río, pero es otra cosa, no del no ser como ente, como lo propone Parménides, ¿no? En su crítica a Heráclito. Y donde dice, origen, tienen el mismo origen aunque distinto nombre, la diferencia. Su identidad, la identidad de uno y otro, es el misterio. Y en el misterio se halla toda puerta a la maravilla. Como lo decía, la poesía no es una forma de comunicar, o sea, no es revelar el misterio, sino comunicar el misterio, ¿no? Es sumergirnos en esa serie de
infinidad de variables, de planos y de cosas en donde estamos concernidos de diferentes formas. Entonces los leo ahora sí. El Tao, que puede ser expresado, no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el ser, desde el no ser, comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio y en el misterio se halla la puerta de toda maravilla. Voy a pasar al segundo y dice, todo el mundo toma lo bello. Fíjense, esto es muy importante porque sí, es esta parte donde primero, o sea, se requieren de ciertas cosas del Wei, se necesitan cosas de vislumbrar del Li, cuestiones a partir de las cuales podamos, en términos otra vez actuales, de construir, dialogar. ¿Me explico? Pero entonces, todo el mundo toma lo bello como lo bello y por eso conoce qué es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien y por eso conoce qué es el mal. Recuerden que estamos hablando del bien por el bien, es un sentido de identidad por lo mismo para que pueda parecer lo opuesto. Entonces, ¿qué es el bien? Pero aquí es importante porque ¿el bien para quién? El bien de Confucio es el bien del emperador. Lo que nosotros tenemos que entender es que el bien supremo es el del emperador. El bien superior es el de la familia. El bien superior es el de los padres. Ese es el bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay un texto de Nietzsche, hay dos textos de Nietzsche que se llaman Más allá del bien y del mal en sentido extramoral. El más temprano de esos dos textos es muy importante porque nos muestra que el bien y el mal en sentido extramoral sí están apelando a que el bien y el mal pueden ser considerados no como algo que apegue a la moral, a la conciencia, a las leyes, sino algo que sea bien o mal en sentido extramoral, es decir, que me apela a mí, que es bien para mí o mal para mí. Y donde es paradójico, pero en medida en que eso sea malo para mí, fíjense que es interesante, puedo dar cuenta que eso no es bueno y en general para nadie o para muy pocos. Entonces dice, todo el mundo toma lo bello por bello y por eso conoce qué es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien y por eso conoce qué es el mal. Porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo que les decía, si no estamos en la algarabía de la vida, en el automático, en todo ese tipo de cosas, los momentos de detención, los momentos en donde decimos, como cuando jugamos escondidillas, 1, 2, 3 por mí, por mis deseos, por esto, 1, 2, 3 por mí, no lo podríamos advertir. Solamente cuando hemos vivido en las sombras valoramos lo que es la luz y el sol. Dice, porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se forman el uno de lo otro. Algo no puede ser corto, algo es. Es a partir de que hay un largo que este es corto, pero si desaparece el largo, este no es corto. Si tengo el corto y hay uno más corto, pues este será el largo. Entonces, se requiere de uno del otro. El sonido y el tono armonizan entre sí. Y aquí aparece una parte que a mí me parece también esta pelea con el Wu Wei. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por eso, el sabio adopta la actitud de no obrar según los imperativos del Wei, del yo, y practica una en sin palabras. Así dice aquí, practica, y lo practica sin palabras. Todas las cosas aparecen sin su intervención.
Nada usurpa ni nada rehúsa, ni espera recompensa de sus obras. Si se espera recompensa de sus obras, si yo me siento a escribir esperando el Pulitzer, es muy probable que no pueda sentarme a escribir. Que esta espera del Pulitzer se convierta en ese imperativo que me impida en el Wu-Wei ser y escribir. Estas cartas al joven poeta, en donde le dice las recomendaciones de Rilke es, si no puedes no escribir, pues escribe. Si no puedes no escribir, porque en eso se te va la vida, pues escribe. Entonces, si eres artista, eres escritor, porque eso está totalmente concernido. Pero si tú estás escribiendo porque estás pensando en el Pulitzer, en el premio Nobel y todo este tipo de cosas, entonces no. Bueno, voy a dejar esto aquí, perdón, se me fue el tiempo. Vamos a continuar la lectura de esto porque tú tienes que... Rápidamente, entonces, para terminar esta parte dice rápidamente así, por eso el sabio adopta la actitud de no actuar, no obrar, y practica una en sí sin palabras. Todas las cosas aparecen sin su intervención, nada usurpa ni nada rehúsa, no espera recompensas de sus obras, ni se atribuye la obra acabada, acuérdese de lo final, lo acabado, y por eso su obra permanece en él. Entonces, bueno, estos serían, digamos, dos de los capítulos del Tao. Yo les recomendaría que sigamos con el cuarto. Si quieren leer el tercero y lo comentamos o lo quieren comentar, me parece el tercero muy influido, o sea, por esto que hablábamos al principio, de cierta lectura, a mi manera de ver, confuciana, lo podemos leer porque hay varios giros que se pueden hacer. Y desde luego, lo mismo que el quinto, también lo veo muy confuciano, sexto, séptimo, octavo, hasta el décimo, podemos empezar a leer y espero que la próxima ocasión me dé la oportunidad de por lo menos revisar terminar de revisar el 2 para que estar con un fuerte clavado en el 4 y en el sexto de las enseñanzas. Muchísimas gracias. Y bueno, Sandra les va a decir algunos pormenores del curso.